Un saludo chicos, el día de hoy van a aprender a cómo medir voltaje, o sea, van a aprender a medir voltaje con el multímetro digital. Esto es un multímetro autorrango, o sea, ¿qué quiere decir que sea autorrango? Es un multímetro que usted lo regula, por ejemplo, en voltaje y automáticamente aquí en esta parte, o sea, él se ajusta a los milivoltios, a los voltios, a los kilovoltios y a los megavoltios. O sea, él en automático hace ese cambio. Entonces, los multímetros de perilla son multímetros que si, por ejemplo, vas a medir en la escala de, no sé, vas a medir una batería de 3 voltios, usted lo pone en la escala más baja, o sea, 10 voltios, 20 voltios, o sea, tiene que hacerlo de forma manual. Por lo tanto, la diferencia entre un multímetro autorrango y un multímetro de perilla es que uno es más profesional que el otro porque no tienes que estarlo regulando. Lo regulas una sola vez y él se ajusta al voltaje que está midiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir hoy? Hoy vamos a medir dos baterías de litio. O sea, estas baterías son baterías de celular, son de iones de litio, se usan en muchos teléfonos, o sea, teléfonos viejos de gama baja, ciertamente, teléfonos chinos. Y vamos a estar midiendo también baterías, o sea, celdas de litio, que son las celdas que usan los ventiladores recargables, que usan las motorinas eléctricas, celdas de litio, mírenla aquí. Y vamos a estar midiendo el voltaje de un cargador. Esto es un cargador de 5 voltios, así de sencillo, entonces vamos a medir todo ese voltaje a la salida de ese cargador. Por lo tanto, normalmente este multímetro es el que se utiliza en los talleres para medir el voltaje. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer, Adrian, para medir el voltaje? Lo primero que tienen que saber es cómo conectar las puntas, o sea, miren para acá, la punta roja siempre va a la parte positiva de mi multímetro, que sería esta parte que ustedes están mirando aquí. Donde dice input, ahí yo voy a conectar la parte positiva de mi multímetro. Y donde dice con, o sea, el común, es donde yo voy a conectar la parte negativa de mi multímetro. Estas dos partes que están aquí es para medir microamperes y para medir amperes. O sea, si yo voy a medir la corriente, yo tengo que cambiar la punta roja de mi multímetro y ponerla en uno de estos dos conectores que ustedes están mirando aquí. Ya ustedes verán más adelante cómo medimos el amperaje, o sea, la corriente que fluye por un conductor o por un circuito integrado. Entonces, chicos, miren para acá. Si yo voy a medir voltaje, es lógico que yo tengo que llevar esta perilla que está aquí, tengo que llevarla hasta este punto donde dice voltaje de corriente directa. O sea, voltaje de corriente directa. Pongo mi perilla en esta posición y ya estoy listo para medir el voltaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el equipo al cual le vamos a hacer la medición. Ya están preparadas las puntas, o sea, esta es la punta mía positiva y esta es la punta mía negativa para medir ese voltaje. Ahora, ¿qué yo hago? Vamos a ver qué voltaje tiene esta batería. Lo primero que tengo que saber es que tengo que identificar primero cuáles son los bornes, o sea, los polos, cuál es la polaridad de mi batería. Y me doy cuenta que en la parte izquierda tengo el polo negativo y en la parte derecha de mi batería tengo el polo positivo. Por lo tanto, mi punta positiva va a ir al polo positivo de mi batería y mi punta negativa va a ir al polo negativo de mi batería. Entonces, haciendo la medición, vamos a ver qué valor nos arroja. Miren para acá, tengo un valor de 3.56 voltios, que quiere decir que mi batería está descargada. Normalmente los teléfonos celulares encienden a partir de 3.71, 72 voltios, es que empiezan a encender. Por lo tanto, tengo que cargar esta batería porque el voltaje no es suficiente para encender mi teléfono celular. Entonces, ya descartada esta batería, vamos a pasar a medir la siguiente batería, que es esta. Esto es una batería que tiene su polaridad, tiene negativo, positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que el positivo es el del medio, o sea, el pin del medio es el positivo y los extremos son la parte negativa. Entonces yo voy a utilizar la parte negativa de mi multímetro y voy a medir en la parte izquierda, la voy a poner en la parte izquierda y la parte positiva en la parte del medio, a ver qué valor me arroja. Entonces, como no me arroja ningún valor, o sea, no tengo ningún valor, quiere decir que esta batería está totalmente muerta. Totalmente muerta quiere decir que
el tanque de mi batería, o sea, tiene un voltaje inferior a 3 voltios. Esto que está aquí arriba en mi batería se llama BMS. El BMS, cuando detecta que el tanque está por debajo de 3 voltios, no tiene salida de voltaje. Por lo tanto, da a entender que mi batería está totalmente muerta, cuando realmente no es así, porque el tanque puede tener 2 voltios, 2.5 voltios, hasta un mínimo, hasta un máximo de 2.99 voltios, así de sencillo. Entonces, si este tanque no es capaz de superar esos 3 voltios, el BMS automáticamente no va a detectar que tengo carga en el tanque de la batería para entregarle a la carga. En este caso, la carga sería el teléfono celular, así de sencillo. Entonces, miren para acá. Aquí tenemos esta batería de litio. Esto es una batería de litio que usan los ventiladores eléctricos, las motorinas eléctricas. Ciertamente la parte positiva es la parte esta que está aquí arriba. Y la parte negativa de mi batería sería la parte esta que están mirando aquí, la parte plana de esta batería, de esta celda de litio. Entonces, ¿qué voy a hacer? La punta positiva la voy a posicionar en la parte positiva de mi batería y la punta negativa en la parte negativa de mi batería. Y vamos a ver qué valor nos arroja. Ciertamente estas son baterías que están guardadas y vemos que tiene un voltaje de 2.6 voltios. Lo que quiere decir que esta batería está totalmente, o sea, está descargada. Por lo tanto, esta batería cumple las mismas especificaciones que esta otra batería que está aquí. Tiene un mínimo, o sea, un máximo de 4.2 voltios, o sea, máximo 4.2 voltios y un voltaje nominal de 3.7 voltios, como lo indica esta batería, en esta parte y en esta parte de aquí. Entonces, esta batería está descargada, ciertamente. Y esta batería sería lo mismo, o sea, se hace las mismas mediciones. Si tengo 3.7, tiene voltaje, o sea, el voltaje está bajito. Y si tiene 4.2 voltios, tiene un voltaje, o sea, máximo para que el equipo encienda. Así de sencillo. Entonces, esta otra batería que quería compartir contigo es una batería de LiPo. Una batería de LiPo 4 que se usan en motorinas eléctricas, se usan en baterías de inversor, en baterías que se usan para paneles solares. Muchas baterías hoy en día ya usan este tipo de batería. ¿Por qué? Porque manejan más corriente. Al manejar más corriente es mejor y una sola batería de esta puede tener hasta 14 amperes. Entonces, chicos, normalmente se mide de la misma forma que medimos la batería normal. Esta batería está en paralelo. ¿Por qué? Porque comparte el mismo negativo y comparten el mismo positivo. Si yo mido esta batería, o sea, con la parte, o sea, el polo, la punta positiva al positivo de esta batería y el negativo a la parte negativa, me doy cuenta de que, miren para acá, tengo un voltaje de 2.35 voltios. Esta batería tiene un máximo de 3.6 voltios aproximadamente, o sea, un voltaje más bajito que la batería normal, las que le enseñé anteriormente, y ciertamente esta batería está descargada. Por lo tanto, para cargarla necesitamos un voltaje superior a los 3.6 voltios, o sea, al menos que tenga 100 miliamperes de diferencia para cargar esta batería. Entonces, este es el BMS de la batería, que lo que hace es proteger la batería, así de sencillo. Entonces, el voltaje se mide como ustedes están mirando. Ahora tenemos este cargador que está aquí, que es un cargador de 5 voltios, es un cargador chino, es un cargador que tiene varias salidas, ciertamente, y vamos a medir su salida a las puntas que están, o sea, estas puntas que ustedes ven aquí, vamos a medir esos 5 voltios con el multímetro. Ciertamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la parte negativa a la parte negativa de mi multímetro y la parte positiva a la parte positiva de mi multímetro. Y ustedes ven que nos arroja 4.8, 4.9 voltios, aproximadamente los 5 voltios que están entregando mi cargador. Así de sencillo. Entonces, chicos, esta es la forma correcta de medir voltaje. Entonces, ya ustedes saben cómo se mide el voltaje. Usted coge el multímetro y lo lleva a la escala de voltaje de corriente continua y ya usted está midiendo el voltaje, la fuerza que tiene ese componente para encender cualquier cosa que vaya a consumir esa corriente. Entonces, chicos, un saludo para todos ustedes y nos estaremos viendo.